Donald Trump se está desmoronando y parece que últimamente nada le sale como lo había vendido. Dijo que Irán estaba prácticamente derrotado y ahora resulta que Washington está esperando que las sanciones consigan lo que no consiguieron las bombas. Anunció enormes acuerdos con China y uno de los principales negocios que presentó como un éxito también se está desmoronando. Pero miren, hay algo mucho más delicado ocurriendo al otro lado del mundo. Un aliado fundamental de Estados Unidos está armándose hasta los dientes y preparándose para sobrevivir sin depender completamente de Washington. ¿Por qué? Bueno, porque mientras Donald Trump gastaba municiones como un loco en Irán, China estaba mirando. Y cuando conectemos esas dos cosas, ustedes van a entender por qué el video de hoy no deja a Estados Unidos ni a Donald Trump muy bien parado. Vamos con lo primero. Hay algo bastante extraño en la nueva estrategia de Donald Trump frente a Irán. Después de meses de guerra, bombardeos, amenazas, negociaciones que avanzan y luego se revientan, bueno, Donald Trump parece haber llegado a una conclusión sorprendente. Ahora toca esperar. El diario The Atlantic lo resume prácticamente así. La nueva estrategia de Donald Trump consiste en hacer menos y esperar a que la presión económica haga lo que hasta ahora no consiguió la fuerza militar. La apuesta de Washington es sencilla: mantener las sanciones, mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, apretar económicamente a Teherán y esperar. Esperar a que llegue un momento en que continuar esta guerra pues resulte tan costoso para Irán que termine aceptando negociar seriamente la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero ahora salgamos del papel y vayamos a la cruda realidad, porque mientras en Washington hablan de paciencia, miren lo que está pasando en el estrecho hoy. El miércoles cruzaron apenas 5 buques de mercancías, el jueves fueron 9, y el promedio durante agosto ha sido aproximadamente 12 barcos diarios, según datos de Kepler publicados por Reuters. 12. Y para entender lo anormal de la situación, pues basta mirar algo todavía más revelador. Reuters señala que las exportaciones de crudo de Oriente Medio durante los primeros 12 días de agosto estaban alrededor de 9,33 millones de barriles diarios. En julio habían sido 12,35 millones. Y antes que comenzara este conflicto, Kepler registraba aproximadamente 18,7 millones de barriles diarios en exportaciones regionales. Es decir, el estrecho no está completamente cerrado, pero tampoco está abierto con normalidad, con la normalidad que tenía antes de empezar la guerra de Donald Trump. Es una especie de puerta entreabierta en mitad de una guerra. Pasan algunos barcos, otros esperan, otros cambian sus rutas y algunos incluso apagan sus transpondedores, lo que hace todavía más difícil saber exactamente cuántos están cruzando. Y ahora viene lo verdaderamente preocupante. Miren, hoy la situación empeoró. Reuters informa que otros 2 barcos fueron atacados y el tráfico marítimo por el estrecho quedó casi paralizado. Así que miren la contradicción. Donald Trump está apostando a sentarse a esperar y dejar que la presión económica desgaste a Irán, mientras Irán parece estar diciendo: perfecto, nosotros también podemos esperar. Porque Teherán insiste en que no reabrirá completamente el estrecho hasta que se levanten sanciones y se descongelen activos iraníes. Y aquí esta guerra empieza a parecerse menos a una partida de ajedrez y más a 2 tipos agarrándose del cuello para descubrir cuál se queda sin aire primero. Estados Unidos bloquea económicamente a Irán. Irán mantiene bajo presión una de las arterias energéticas más importantes del planeta y en medio están los barcos. Y en medio está el petróleo, las aseguradoras, las empresas. Y finalmente, como siempre, ocurren todas estas guerras económicas el bolsillo de la gente, porque aproximadamente 1/5 parte del petróleo y del gas natural licuado que se movían diariamente por vía marítima antes de la guerra pasaban precisamente por el estrecho de Hormuz. Y aquí aparece el verdadero problema para Donald Trump. The Atlantic advierte que esa estrategia pues necesita tiempo, pero Donald Trump no tiene tiempo infinito. Tiene elecciones de mitad de mandato en noviembre, tiene precios de combustible políticamente incómodos, tiene una guerra que prometió terminar y tiene una estrategia cuyo éxito depende de algo que incluso sus propios asesores consideran peligroso. Que Donald Trump sea paciente. Mire, según The Atlantic, dentro de su propia administración existe preocupación de que una publicación furiosa en True Social pueda provocar otra escalada y mandar toda esta estrategia por la borda. Por la borda no era la palabra, pero ya me entienden. Y entonces aparece la pregunta que para mí resume perfectamente este momento, porque quizás esta guerra ya no consiste solamente en descubrir cuánto tiempo puede soportar Irán las sanciones
de los Estados Unidos. Ahora también consiste en descubrir cuánto tiempo puede soportar Estados Unidos un estrecho de Hormuz funcionando a cuentagotas. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede soportar Donald Trump su propia estrategia de no hacer nada? Y mientras Donald Trump espera que Irán termine cediendo por agotamiento, miren lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, porque pareciera que últimamente Donald Trump convierte cualquier negociación en una gran victoria antes de que exista la victoria. ¿Recuerdan aquella cumbre de mayo entre Donald Trump y Xi Jinping? Bueno, la Casa Blanca salió presentando uno de sus grandes logros. China compraría 200 aviones Boeing, un negocio valorado entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. Trump incluso fue mucho más lejos. Presentó esos 200 aviones como apenas el primer paso de lo que aseguró sería una compra china de 750 aviones Boeing. 750, una cifra espectacular, un titular espectacular. Y como siempre, una victoria espectacular. Solo había un pequeño inconveniente. China nunca confirmó públicamente ese pedido de 750 aviones. Y ahora resulta que ni siquiera están asegurados los primeros 200. Según personas familiarizadas con las negociaciones, Pekín está exigiendo garantías a largo plazo de que Estados Unidos seguirá proporcionando motores, repuestos, mantenimiento y servicio para esos aviones, incluso ante posibles restricciones estadounidenses futuras. Y eso pues tiene las negociaciones estancadas. Una de las fuentes lo dijo sin maquillaje: el acuerdo con Boeing se está desmoronando. Pero espérense, porque Boeing es solamente una parte del problema. La Casa Blanca también anunció que China compraría 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028. Y dentro de ese compromiso pues estaban 25 millones de toneladas de soja cada año. ¿Saben cuánto había reservado China hasta ahora de la nueva cosecha estadounidense? Aproximadamente 1.3 millones de toneladas. O sea, es verdad que las compras han comenzado a acelerarse y todavía existe tiempo para que Pekín aumente sustancialmente esos pedidos. Pero aquí viene el detalle que cambia completamente la historia. Ese compromiso tampoco quedó plasmado por escrito. O sea, ¿se dan cuenta del patrón? Donald Trump anuncia, Trump celebra, Trump vende la fotografía, Trump coloca una cifra gigantesca encima de la mesa. Y después comenzamos a descubrir que todavía faltaba cerrar la letra pequeña. Con Irán esperaba que Teherán cediera, con China esperaba que Pekín comprara. Y en ambos casos descubre algo bastante incómodo. El otro también está jugando. Bueno, y China además sabe perfectamente dónde apretar. La soja estadounidense no es simplemente soja. Estamos hablando de productores en Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska e Indiana. Estados agrícolas, estados políticamente importantes, y particularmente Iowa, donde hay contiendas muy cerradas para la Cámara y un escaño del Senado en juego. ¿Les suena familiar? Otra vez aparece noviembre. Con Irán, Trump necesita que la presión económica produzca resultados antes de que una guerra prolongada y unos costos energéticos elevados se conviertan en una factura política. Y con China necesita que lleguen los aviones, que lleguen las compras agrícolas y que los agricultores estadounidenses puedan ver algo concreto detrás de todas aquellas promesas. Que miren, hay una interpretación todavía más incómoda. Ali Wine del International Crisis Group sostiene que los funcionarios chinos consideran que retrasar estas enormes compras les proporciona una ventaja estratégica. ¿Por qué? Porque según su análisis, Pekín cree que Donald Trump necesita mantener estable su relación con Xi Jinping, más de lo que Xi Jinping necesita mantener estable su relación con Donald Trump. Especialmente para evitar otra crisis económica antes de las elecciones de mitad de mandato. Y si esa lectura es correcta, la situación se pone patas arriba. Donald Trump cree que está presionando a China. Pero China sabe que Trump necesita resultados. Donald Trump cree que el tiempo está presionando a Irán, pero el estrecho de Hormuz también hace correr el reloj contra Donald Trump. Y todo empieza a converger en exactamente el mismo lugar. Noviembre, elecciones de mitad de término. Ese es el problema de anunciar victorias antes de haberlas conseguido. En la televisión quedan maravillosas. En Truth Social, bueno, quedan todavía mejor porque ahí están todos los fans de Donald Trump aplaudiéndole. Pero tarde o temprano llega la factura de la realidad. Y miren, mientras Donald Trump espera que Irán ceda, espera que también Xi Jinping cumpla aquellas enormes compras que Washington presentó como una victoria, vámonos ahora directamente a Taiwán. Porque allí nadie parece estar esperando tranquilamente. Miren esta imagen, lo que ustedes están viendo es un barco de la Guardia Costera de Taiwán, pero fíjense bien en lo que lleva encima. Misiles antibuque.
Taiwán está convirtiendo parte de su guardia costera en una fuerza que puede apoyar directamente a la Marina si llega el peor escenario, un bloqueo o una invasión china. The Wall Street Journal informa que embarcaciones como el Bali, un patrullero rápido de la clase Amping, están siendo integradas en ejercicios militares y preparadas para utilizar misiles contra buques enemigos. Y esto no es simplemente una fotografía para asustar a Pekín. Esta misma semana ocurrió algo que merece mucha atención. Por primera vez, la Marina y la Guardia Costera taiwanesas realizaron juntas un ejercicio específicamente diseñado para romper un bloqueo marítimo. Simularon que un barco mercante necesitaba llegar a la isla. La misión era escoltarlo, mantener abierta la ruta y hasta limpiar minas marítimas. Porque ese es precisamente uno de los escenarios que más preocupa a Taiwán, que China no necesite comenzar inmediatamente con una invasión gigantesca. Podría intentar primero simplemente rodear la isla, controlar las rutas marítimas y comenzar a estrangular su abastecimiento. Y ahí ya deja de ser una preocupación puramente técnica. Miren, en junio, Taiwán registró 55 avistamientos de embarcaciones gubernamentales chinas alrededor de la isla. Eso representó un aumento del 83% respecto a mayo y del 120% frente al mismo mes del año anterior. Ahora conecten los puntos. Hace apenas unos minutos estábamos hablando del Estrecho de Hormuz, una ruta marítima bajo presión capaz de poner nerviosos a los mercados. Y ahora estamos hablando de Taiwán, una isla que está practicando precisamente cómo sobrevivir si China intenta hacer algo parecido. Utilizar el mar como instrumento de presión. Hay algo más para analizar detrás de esas imágenes de Taiwán que me parece muchísimo más preocupante, porque uno podría mirar estos barcos, ver la Guardia Costera colocando misiles antibuque, ver los simulacros y pensar simplemente, bueno, Taiwán se está preparando para China, sí, pero yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Y si Taiwán se está preparando para la posibilidad de tener que defenderse prácticamente sola? Porque recuerden algo que hemos venido documentando durante estas últimas semanas. Estados Unidos está gastando sus municiones a un ritmo brutal en la guerra contra Irán. Y no estamos hablando de balas, estamos hablando precisamente de algunas de las armas que serían fundamentales si mañana estallara otro conflicto de alta intensidad. Miren, Reuters acaba de revelar que Estados Unidos ha utilizado prácticamente todos sus ATAC CMS y Precision Strike misiles disponibles durante la guerra con Irán. También habría consumido casi la mitad de sus Tomahawk y según estimaciones de CSIS, entre febrero y julio, se habría gastado alrededor del 65% de los interceptores Patriot. Y amigos y amigas, aquí es donde todas estas historias empiezan a conectarse entre sí. Porque hace meses The Wall Street Journal reveló algo todavía más delicado. Algunos funcionarios estadounidenses ya estaban evaluando que el enorme consumo de municiones en Irán podía impedir que Estados Unidos ejecutara completamente sus planes de contingencia para defender Taiwán. O sea, esto no es propaganda china, son preocupaciones reportadas entre funcionarios estadounidenses. Y desde entonces, la guerra con Irán continuó consumiendo municiones. Tanto que hace apenas unos días, el Pentágono dio a los grandes fabricantes de armamento un plazo de 21 días para presentar planes que permitan acelerar drásticamente la producción de armas críticas. Así que esta imagen adquiere otro significado. No podemos afirmar que alguien en Taipei haya mirado estos informes y haya dicho, muchachos, aquí ya no tenemos quien nos defienda. Eso sería inventar, pero sería bastante ingenuo pensar que Taiwán no está observando cuidadosamente la capacidad militar de su principal proveedor de armamento, mientras Estados Unidos consume precisamente sus arsenales en otra guerra. De hecho, Washington ya ha reconocido que algunas ventas militares extranjeras están sufriendo retrasos mientras revisa qué municiones necesita conservar para sus propias operaciones en Irán. Y Taiwán tiene pendiente un enorme paquete estadounidense de armamento. Ahora entienden ustedes la dimensión estratégica del problema. Estados Unidos puede tener los mejores aviones, los mejores barcos, los mejores sistemas de defensa, pero una guerra contra China no sería una operación de 3 días. Así que la pregunta deja de ser, ¿Estados Unidos defendería a Taiwán? ¿O hay una más incómoda? ¿Con qué la va a defender? Porque una cosa es tener portaaviones y otra muy diferente es tener suficientes misiles para mantenerlos combatiendo. Hay algo interesante que me pareció, esto lo dijo Brookings, señala que el agotamiento de municiones no elimina por sí solo la disuasión contra China, porque Pekín tendría que considerar submarinos, aviación, fuerzas regionales, Japón y muchas otras capacidades estadounidenses, pero reconoce que una guerra por Taiwán podría consumir inventarios todavía más rápido que Irán.
Miren, después de todo esto yo tengo una pregunta. ¿Será que Donald Trump le preocupa a Taiwán tanto como le preocuparon los periodistas y miembros de su propio equipo que dejó dentro del Air Force One? Mientras existía aquella amenaza contra su seguridad, ¿lo recuerdan? Ha sido la noticia de toda la semana. Porque recuerdan aquella historia. Mientras varias personas continuaban abordando el Air Force One sin conocer completamente lo que estaba ocurriendo, Donald Trump terminó viajando discretamente en otro avión. Y Marco Rubio, ahí lo ven ustedes en esa imagen, cuando le preguntaron por aquella historia, prefirió no contestar. Secretario, arriesgó a estadounidenses en el Air Force One bajo amenaza, principal asistente y amigo del presidente. Quizás en Taiwán deberían de hacerse una pregunta bastante sencilla. Si algún día China decide cruzar esa línea, ¿Donald Trump va a subir al avión con ellos o les va a desear mucha suerte desde el otro avión? Bien amigos, eso es todo por hoy y ya sabes cómo apoyar el canal, suscribiéndote, comentando, compartiendo, dándole like. Nos vemos en el próximo video. Como siempre, una feliz tarde, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.